¿Andas buscando un altavoz que esté acorde a tu economía con un excelente sonido, gran impacto? Y necesitas también ingeniero de sonido, excelentes monitores de piso coaxiales sin gastar millones de los L-Acoustics. No te culpo si aún no has enterado de esta marca. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados de YouTube, y vengo a que descubras conmigo en este video este altavoz de marca LD System que te volará la cabeza, así como lo hizo a mí cuando destapé la reja. Bienvenidos. Oiga, y esa marca sí es conocida, eso sí es fino, eso sí sirve para alguna cosa. La compañía Adam Hall es la propietaria de LD System. Su sede principal se encuentra en New Ansbach, en Hesse, Alemania, distribuidora y proveedora de servicios de otras 30 marcas de prestigios. Se ha ganado la credibilidad con conceptos sólidos y fiables para eventos. La marca LD System fabrica micrófonos y altavoces de excelente calidad. Te voy a mostrar las otras 4 compañías de Adam Hall. Cameo, muy reconocida por tener una excelente calidad en iluminación LED, de las más avanzadas del mercado. Gravity, soportes para todo equipo de sonido profesional. Defender, construye las canaletas plásticas en las cuales se protegen los cables en los eventos. La marca Palmer, tenemos procesos para ingenieros y músicos experimentados, son muy apetecidos en el mundo. El señor Adam Hall funda en 1975 en Southend-on-Sea, cerca a Londres, la empresa. El músico David Kirby la compró en 1980 y se la llevó a Alemania, donde construyó una nueva sede y puede llevar esa calidad de producto a este país. El crecimiento ha sido espectacular, con varias sedes en Europa, Norteamérica, y últimamente se inauguró una en Asia, pionera en tienda virtual desde 1998 en sonido profesional. La empresa está dentro de los 10 fabricantes principales y tercero en Europa en tecnología para eventos. Se ha ganado muchos premios por su diseño y calidad, como el Red Dot Design Awards. Se destaca capacitación y soporte técnico a sus clientes, salón permanente de exhibiciones tipo feria, cámara anecoica para sus altavoces y micrófonos, espacio para probar iluminación, frecuencias RF. LD System inicia operaciones a partir del año 2002, ofreciendo calidad de sonido, mucha fiabilidad y excelente diseño. Vamos a hablar acerca de la construcción de la caja. Se ve bastante firme y bastante sólido el chasis o la estructura de polipropileno. Tenemos entonces que vamos a mostrar la parte trasera. Es un panel de aluminio pintado, cubre toda la parte de atrás, y tenemos entonces acá una pantalla LCD, 2 entradas y una salida, todas fabricadas en China. Tenemos esta tercera entrada, en la cual podemos conectar mini jack de 1/8 de pulgada o 3.5 milímetros con un cable 1x1, y en este otro extremo podemos conectar dispositivos móviles, ya sea tablets o celulares, de una forma fácil y rápida, y nos permite hacer la reproducción de estos dispositivos o computadores portátiles. Este extremo también se puede utilizar para conectar Bluetooth, que utilizan en los carros de forma muy económica. Es de recordar que este altavoz tiene versión Bluetooth. Tenemos entonces que acá en la parte de abajo toda la información de la caja, el número de serie, el switch de encendido y apagado, conexión de energía eléctrica, y esta caja es diseñada en Alemania pero es ensamblada en China, como el 99% de todos los equipos que se utilizan en el sonido profesional. En esta parte tenemos la misma estructura, una asa de transporte muy cómoda, porque por debajo tiene un caucho que hace que sea antideslizante. Tenemos esta parte de acá donde hay 2 puntos de anclaje donde puedes colgarlo fácilmente, y es una ventaja competitiva con respecto a otras dentro del mismo rango de precios. En esta cara tenemos 2 patas que pueden utilizarse como monitor de piso, dándole la firmeza que este altavoz necesita para que evite ser desplazado por el sonido mismo de la caja. Tenemos acá en este lado también una asa de transporte. Esta caja es multiángulo, como si lo han podido observar. La misma estructura acá también entonces tenemos. Entonces aquí ya sigue, aquí debajo hay otras 2 puntos de anclaje para hacer volada. Bueno, acá en la parte superior tenemos otros 2 puntos de anclaje de los 6 que tenemos.
Observamos que la caja está muy bien construida, el acabado es muy bonito, muy importante que una vez las consigas unas fundas de transporte para ayudarte a cuidar el acabado tan bonito que tiene y para que te dure más y te proteja el altavoz de los golpes. Bueno, este es el procesador Dynamics de la empresa LD System, en el cual consiste en la forma de gestionar el sonido del altavoz y también todas las opciones para que configures el sonido a su gusto. Vamos a mostrar la pantalla principal. Acá donde dice Vol quiere decir el nivel de volumen que le hemos subido con la perilla volumen. Llega hasta más 10. Ahí nos muestra que le hemos subido hasta más 10. In 1 corresponde a esta entrada con este volumen. Muy importante, si vas a conectar una consola, llévalo aquí a 0. Una vez hemos realizado el correcto manejo de la consola, lo colocamos en 0 y revisamos que aquí está la señal de entrada. Lo bueno de esta marca es que acá nos aparece la línea de 0 decibeles. Estos 3 puntos nos indicará los picos una vez sobrepasemos ese nivel. Vamos a subirle volumen hasta donde deseamos. Si deseas utilizar otra fuente sonora como micrófono, vamos a hacer una prueba con el más famoso del mundo, el Shure SM58, de 0 hasta max. Entonces voy a empezar a hacer la prueba. Probando, 1, 2, hola, sí. Probando, sí, 1, 2, hola. Que ya hemos alcanzado el nivel de señal adecuado, entonces le subimos al master volumen. Probando, sí, 1, 2, hola, sí. Probando, sí, sonido. Vamos a entrar al menú y presionamos hasta llegar a audio con el botón volumen o push for menú. Entramos al menú audio y tenemos el preset de flat. Este nos sirve para amplificar música en vivo, orquestas, cantantes, agrupaciones, oradores, conferencistas, y se utiliza mucho para eventos corporativos. Lo que me gusta de este altavoz es que la respuesta es muy plana, la van a ver en el siguiente gráfico. Entonces acá tenemos otra respuesta, otro preset que se llama Full Range. Este se utiliza por si eres DJ. Viene listo y preparado para que música suene con buenos agudos y unos bajos muy poderosos. Vamos a escoger monitor. Este es parecido a flat, solo que en los agudos se recorta un poco esas frecuencias, o sea, se atenúan con el fin de que los micrófonos no te vayan a hacer feedback o a chillar como le conocemos en el argot popular. Y satélite, este es el preset que vas a escoger cuando le vayas a poner un subwoofer o un bajo para esta cabina. Dentro de este menú tenemos que podemos ajustar las siguientes configuraciones. Los agudos los colocamos hasta más 10 o hasta menos 10, o sea, podemos ecualizar nuestro sonido a gusto. Eso es una gran ventaja dentro de este rango de precios. Los medios, que son las vocales, las voces, los instrumentos de percusión, la mayoría del contenido de sonido estará dentro de estas frecuencias, entonces acá lo podemos ajustar. Y los bajos o los graves podemos ajustar de menos 10 hasta más 10. Retardo, muy importante esta función, ya que nos permite que podamos distribuir varios altavoces en un espacio amplio. Acá lo bueno, y a diferencia de otras marcas, es que nos trae la conversión directa en metros y pies. Retardo viene prácticamente en muchos procesadores costosos. A buena hora recibimos esta función. Setting, esto es algo pues de menos importancia. Brillo de la pantalla, si se atenúa en el momento pues de que se deje de usar, información de la caja con software, firmware, y aquí podemos resetear la caja rápidamente, y eso es básicamente el menú de esta ICOA 15A, que es todo un procesador incorporado dentro de una caja. Bueno, vamos a llegar al momento que todos estamos esperando. Y observamos que este altavoz es totalmente diferente a cualquiera que usted haya visto en el mercado, y más que todo por el precio en el que está valiendo. Tenemos que la reja es de una buena resistencia, resiste golpes muy fuertes, y por detrás tiene una tela acústica que ofrece que cuando caiga lluvia no se moje todos los componentes que tiene el parlante. El logo se puede girar. ¿Por qué se utiliza esto? Más adelante le voy a mostrar el uso real que tiene. La caja en la parte frontal, la parte superior, tiene una asa de transporte, y en la parte de abajo tiene 4 orificios de salida de desfogue. Mire qué tan grandes son que cabe en mi mano. Permiten que las frecuencias bajas, o sea que los bajos, se sientan más potentes.
Tenemos acá el parlante de 15 pulgadas y aquí al frente está el tweeter o el driver de altas frecuencias. ¿Por qué se llama coaxial? Porque tanto el driver de altas frecuencias y el parlante están ubicados, el centro de los dos componentes es el mismo, el difusor que permite la cobertura del sonido. Tiene un ángulo de 90 de horizontal por 60 de vertical. Enseguida le vamos a explicar otro uso que tiene este driver que se va a sorprender. Ya vamos a mostrar cómo vamos a girar esto. Que se pudiera desarmar todo. Bueno, aquí tenemos el driver de altas frecuencias en el difusor delante del altavoz, que está conectado con unos bornes de alta calidad acá en este puerto, que lo podemos conectar con mucha facilidad. Lo vamos a girar así y esto tiene un uso muy especial y que es muy solicitado en las empresas de renta de ingeniería de sonido, y también por si de pronto su casa o el espacio donde usted vive es muy estrecho. Esta configuración también le puede servir por si el sonido quiere llegar más lejos. Cuando el ángulo es más cerrado, acá por ejemplo hay 60 grados, el sonido puede avanzar más hacia la distancia. Para usted, ingeniero o técnico o dueño de empresas de renta, tiene una inclinación a -5 grados, lo que le permite que el sonido no se estrelle contra los techos o contra las paredes. Cuando lo ubicamos en esta parte, utilizamos este altavoz como refuerzo lateral o side-fill, y eso le va a permitir que el sonido le llegue con más contundencia a sus oídos sin que se vayan a presentar cancelaciones. Y recuerdas que giré la trompeta hacia el contrario, pues mire para lo que va a servir. Para cuando usted, músico, esté en tarima, tenga más cobertura para poderse escuchar y no se necesiten colocar tantos monitores de piso para su empresa de alquiler. O sea, esto es un ahorro por todas partes. Y esta direccionalidad, ya que en la forma en que está construido este driver, permite que la voz sobresalga sobre los demás instrumentos. Tiene un logo, tiene la gran ventaja de girarlo así de esta manera para que armonice estéticamente en posición de monitor. Me acaban de decir que salió el Evol 50M. ¡Wow! Eso hay que verlo. Y si usted lo quiere observar, suscríbete y lo vamos a tener en este canal para que puedas observar el nuevo equipo de Electro Voice. Vecino, ya le subo. Te está sonando bueno, ¿cierto? Vamos a hacer una prueba de audio brevemente para que usted se dé una idea de cómo suena, para que usted la oiga con sus audífonos o equipo de sonido de alta fidelidad. Lo vamos a hacer con un micrófono de precisión para que usted tenga la impresión como si usted estuviera al frente del parlante y escuche cómo realmente sonaría en la vida real. Estamos utilizando el micrófono de medición con tal de que usted escuche el audio de la cabina tal cual como si la estuviera utilizando de frente. La voz se escucha perfectamente bien y con un SM58 puedes hacer eventos sin necesidad de una consola. Si esa mujer Coco Seco. 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Potencia máxima declarada por el fabricante, 1200 watts pico y 300 RMS. Presión sonora máxima, que este es el dato que usted debe tener en cuenta, ya que en el comercio hay cabinas de 1.000.000 de watts. Le sugiero que revise el SPL de esta cabina, que es 128 decibeles, similar a la DAS Altea. Esta caja viene en versión con Bluetooth, hay de 12, hay subgraves de 15 y 18 pulgadas, todos activos. Si deseas saber más de información, suscríbete a mi canal. La estuve ensayando un rato y no sufre problemas de calentamiento. Gracias a todos por ver el video hasta el final.
Como palabras finales, observamos un gran altavoz dentro de un rango de precio muy interesante. Está dentro del valor de la JBL IRX 112BT, Electro Voice ZLX y de Altea, solo que esta está más económica que todas las que he mencionado. Lo que no me gusta es que es muy pesada, que el peso presenta firmeza y construcción sólida y nos da una impresión de algo más firme y más robusto para el desempeño sonoro. El sonido es excelente, la respuesta de frecuencia es plana. En palabras normales quiere decir que todos los instrumentos se escuchan nivelados, se escuchan fácilmente. Las voces resaltan sobre toda la estructura de la música, mostrando como profundidad, y se escucha muy en la cara. Es un gran altavoz para el precio. Si deseas conseguirlo, puedes marcarme al siguiente número. Aprovecha en este momento la promoción del lanzamiento que estamos haciendo para que empieces con pie derecho el 2021 con un sistema sonoro de excelente calidad y a un precio increíble. Suscríbete y la próxima semana estaremos haciendo más videos relacionados con sonido profesional, tips para conectar correctamente una consola a los altavoces. Daré consejos en este canal de cómo cuidar tus altavoces con la energía eléctrica, con la señal, con todas las variables para que tus altavoces te duren años. Mostraré cómo hacer que los subwoofers suenen más potentes. Así que si usted quiere saber todo esto, suscríbete a mi canal.